¿Alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si Nemo le hubiera hecho caso a su papá y nunca hubiera subido a la superficie? ¿O si a Andy, en Toy Story, nunca le hubieran regalado a Buzz Lightyear? ¿Te lo has preguntado? Hola a todos y a todas, soy el profesor Ricardo y bienvenidos a otra clase semanal de lenguaje. Esta semana veremos las acciones dentro de un texto y sus consecuencias. Y para comenzar vamos a realizar la actividad que tiene preparada la profesora Camila dentro de nuestra guía de aprendizaje, en la que nos presenta una serie de imágenes que nosotros tenemos que asociar la una con la otra. Estas imágenes están revueltas y tú tienes que crear una relación entre ellas. Saca tus propias conclusiones y explica qué relación estableciste entre ellas para juntarlas. Para continuar vamos a hacer lectura del texto presente en la página 58 de su libro de lenguaje, el cual se llama María la Dura. Después de la lectura vienen un par de actividades para saber si es que comprendieron bien o no el texto. La primera es un crucigrama. El crucigrama tiene una serie de pistas o de conceptos que ustedes deberán leer y asociarlos en el crucigrama. Cada enunciado tiene una letra y en el crucigrama también encontramos las mismas letras, por lo que la respuesta de cada enunciado va en la letra correspondiente en el crucigrama. En la segunda parte vamos a recordar un poco conocimientos previos vistos en actividades anteriores, las cuales fueron las características de los personajes. Por lo que yo en la guía te presento una tabla donde tú me tienes que poner las características tanto físicas como psicológicas del personaje principal del cuento. Y en la tercera parte tienen que responder una pregunta que tiene relación a cuando los padres fueron donde la psicóloga, el por qué la psicóloga los mandó a llamar. Tienen que pensar qué acciones hubieron en el relato para que la psicóloga los mandara a llamar. Las acciones dentro de un texto son súper importantes porque estas son las que le dan la estructura al relato que nosotros estamos leyendo. Sin las acciones los personajes no podrían realizar nada, no habría trama, no habría historia en sí. Es por eso que al principio del video les preguntaba que ¿cómo creen ustedes que hubiera sido la historia si Nemo le hubiera hecho caso al papá y nunca hubiera subido a la superficie? Lo más probable es que nunca hubiera habido un problema ahí, Nemo no se hubiera perdido, entonces todo estaría normal y nunca hubiera existido esa aventura de buscar a Nemo. Ahora que sabemos la importancia que tienen las acciones dentro de un relato, te invito a que vuelvas al texto de la página 58 e identifiques las acciones que hacía María. Te presento ahí una lista donde tú tienes que marcar con un tic las acciones que ella realizó durante todo el relato y a lo largo de toda la historia, para así responder unas preguntas posteriormente que nos hablan sobre la importancia que tienen las acciones dentro del relato y la historia de María en este caso. Luego de contestar esas preguntas, continuamos con el tema central de esta semana. Los textos narrativos se organizan a través de hechos o acciones que realizan los personajes. En los relatos, las acciones principales son las que tienen una mayor incidencia para los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones principales son simplemente las acciones que si no estuvieran en el relato, nosotros ni siquiera se podríamos contar la historia. No podría existir esa historia. Nuevamente voy a mencionar un ejemplo más popular, que es el caso de Caperucita Roja. ¿Qué hubiera pasado si Caperucita ese día nunca hubiera salido a la casa de su abuelita? Toda acción tiene como resultado una consecuencia. Esto te lo explico de mejor manera con el esquema que está presente en tu guía de aprendizaje, que dice que si tengo una acción, esta tiene como resultado una consecuencia. Vamos a ver nuestro ejemplo con imágenes. Nemo decide no hacerle caso a su papá y se va a nadar a la superficie. Esto tiene como resultado que el buzo se lo lleva y se pierde en el océano. Debes tener en cuenta que las acciones, al ser realizadas dentro de un relato, van en cadena muchas veces. Entonces, una acción no simplemente va a provocar cambios en un solo personaje, sino que puede provocar cambios en muchos otros personajes y no solamente en el que realiza la acción. Ahora que ya sabemos qué son las acciones y sus consecuencias, vamos a trabajar con la lectura de la página 58, o sea, con la lectura de María. Primero tenemos un cuadro donde me tienes que mencionar las tres principales acciones presentes en este texto y obviamente poner en el siguiente recuadro las consecuencias de cada una de esas acciones.
La siguiente actividad es ordenar cronológicamente las acciones de la historia en una línea de tiempo que te presento ahí también en la guía, bien dibujada y con cada una de las secciones donde deben estar y las consecuencias que cada una de estas trajo a la historia. Recuerda que tiene que ser cronológicamente, así que no puede ser el principio al final o el final al principio, sino que tiene que ser de principio a fin en ese orden. Ahora te presento una pregunta que debes contestar en el espacio designado o bien puedes responderlo en el cuaderno igual que las actividades anteriores. La pregunta dice más o menos así: ¿qué consecuencias trajo para María que el papá y la mamá hayan ido a la entrevista con la psicóloga? Si te das cuenta, en esta acción que es ir al psicólogo, ahí participan tres personajes: el papá, la mamá y la psicóloga. Pero esta acción trajo consecuencias para María, un personaje que ni siquiera estuvo en ese momento. Con eso podemos comprobar que las acciones van en cadena y pueden perjudicar o llegar a otros personajes que ni siquiera participaron de la acción. Para finalizar, te invito a reflexionar sobre la pregunta que sale al final de tu guía, que tiene que ver más que nada con la importancia que tiene el poder identificar acciones o hechos de una historia y qué importancia tiene para nosotros el poder reconocer estos momentos de la historia para poder comprender el texto. Y eso ha sido la actividad de esta semana. Si tienes alguna duda puedes escribirme al correo que va a aparecer aquí abajito. Abrazos virtuales para todos. Nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase, en la siguiente actividad. Chau.